Buenas tardes, profesora. En la siguiente presentación hablaremos sobre la anatomía principal de la pelvis y movimientos de nutación y contranutación. Los integrantes son Camila Paredes, Mayra Paredes, Constanza Chevich y que les habla Camila Torres. A modo de introducción, la pelvis es un anillo osteoligamentoso, móvil y flexible, que es capaz de ampliar sus diámetros y adaptarse al feto y sus movimientos durante el parto. Desde el punto de vista obstétrico, la pelvis es el canal que debe atravesar el producto de la concepción humana para salir al exterior en su nacimiento. Y en cuanto a la nutación y contranutación, estos son movimientos de báscula que realiza el sacro para aumentar o disminuir los estrechos de la pelvis. Ya, la anatomía de la pelvis. Debemos partir hablando de la pelvis ósea, que es un espacio que continúa con la cavidad abdominal. Esta está formada por 4 principales huesos, los que son 2 coxales, que se dividen en una porción el ilion, el pubis y el isquion, que se pueden ver en la imagen. Luego, estos son los que se articulan hacia el anterior con la sínfisis del pubis. También, por parte posterior, está ubicado el sacro y le sigue el coxis. La pelvis además se divide en una pelvis mayor o falsa, que sería la parte superior que está en color rojo. Esta está delimitada hacia atrás por las vértebras lumbares y a los costados por los coxales. Y ambos coxales se unen en el pubis y es abierta hacia adelante. Luego la pelvis menor o verdadera, que también es llamada obstétrica, que es la que está abajo en color azul, es un canal que tiene como entrada el estrecho superior y como salida el estrecho inferior, de lo que vamos a hablar un rato más. Y en medio está la excavación pélvica, que es por donde pasa el feto al momento de su nacimiento. Ya, es importante también que hablemos de las articulaciones pélvicas, que las principales estaría la sínfisis púbica, que es donde se unen los huesos coxales hacia anterior, y esto consta de un fibrocartílago. Luego, hacia arriba, en la parte posterior de la pelvis, estarían las articulaciones sacroiliacas, que es la derecha y la izquierda. Aquí es donde se unen los huesos del sacro y la porción ilíaca de los coxales, de ambos coxales, y esta presenta un cierto grado de movilidad. Luego, pasando a hablar ya de los estrechos, estaría el superior, que como vemos acá al lado están sus delimitaciones, que desde atrás hacia adelante estaría primero el promontorio, luego el borde anterior de las alas del sacro, la línea innominada, la eminencia iliopectínea, el cuerpo del pubis, el borde superior de la sínfisis púbica y también el cuerpo del pubis. Este es un anillo completo en donde se desarrolla el primer tiempo del trabajo de parto a nivel del primer plano de Hodge. Tiene una forma casi redondeada o de corazón y también es llamada ginecoide. Este estrecho presenta diámetros, que entre esos estaría el diámetro transverso máximo, que es el más grande, que se ubica cerca del promontorio y mide aproximadamente 13,5 centímetros. Luego estaría el diámetro transverso anterior, que está cerca del pubis, más hacia adelante, y mide 12 centímetros. Después el transverso mediano o útil, que está entre el pubis y el promontorio, ese mide 13 centímetros. Y luego están los diámetros oblicuos, que miden entre 12 y 13 centímetros, y el izquierdo es levemente más grande que el derecho, que mide aproximadamente 12,5 centímetros. Y también está la conjugada anatómica, que divide la pelvis en sentido sagital, y es desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica, y mide 11 centímetros. Luego está el estrecho inferior, que este tiene forma oval y sus diámetros son predominantemente anteroposteriores. Este está representado por partes óseas y músculo-ligamentosas. Es el último paso para el nacimiento. Sus diámetros que podemos ver aquí en la imagen, estaría el transverso, que se extiende entre los bordes internos de ambas tuberosidades isquiáticas y mide 11 centímetros. Y luego estaría el diámetro anteroposterior, que luego se divide en 3 más, que se extiende entre la punta del coxis y el borde inferior de la sínfisis púbica.
y este en reposo mide de 8,5 a 9 centímetros. Y cuando está el proceso de nutación, que mi compañera lo va a comentar en unas diapositivas más adelante, se amplía y mide aproximadamente 12,5 o 13 centímetros. Ya, y aquí vamos a hablar un poco más en profundidad de los diámetros anteroposteriores, que estos van desde el promontorio arriba hacia el pubis. Primero está el diámetro promonto suprapubiano, que también es llamado conjugada anatómica, que este va desde el promontorio exactamente hasta el borde superior de la sínfisis púbica y mide entre 11 centímetros a 11 centímetros y medio. Luego viene el promonto retropubiano o retropúbico, que también es llamado conjugada vera. Este va entre el promontorio igual y el punto más prominente de la cara posterior de la sínfisis púbica. Este mide 10,5 centímetros. Y el último sería el promonto subpúbico o subpubiano, o la conjugada diagonal también puede ser llamado, y este está igual entre el promontorio y el borde inferior de la sínfisis púbica, y ese mide 12 centímetros. Los movimientos de nutación y contranutación. La nutación del sacro es cuando la parte más alta del sacro, es decir, el promontorio, se contornea hacia adelante, es decir, se acerca al pubis, y por otro lado el coxis se aleja del pubis. En otras palabras, es el avance y bajada del promontorio y consiguiente reducción del estrecho superior de la pelvis. Y por otra parte, es el retroceso y elevación del extremo del coxis, se separan los isquiones y se consigue un aumento del estrecho inferior. Este movimiento es muy importante en la última fase del expulsivo, ya que amplía el diámetro del estrecho inferior. En cuanto a la contranutación, como su nombre lo dice, es lo contrario a la nutación. En este movimiento, el sacro se va hacia atrás y el coxis se acerca al pubis. Ocurre un retroceso y elevación del promontorio, lo que aumenta el diámetro del estrecho superior, y hay un avance y bajada del extremo del coxis, por consiguiente, y hay una consiguiente reducción del estrecho inferior. Mecanismos del parto y su relación de los estrechos con los de la nutación y contranutación sacra. El primer mecanismo es la acomodación al estrecho superior de la pelvis, el cual se divide en dos. El primero es la orientación de la cabeza, en donde la sutura sagital se ubica en uno de los diámetros del estrecho superior de la pelvis para poder introducirse en el canal del parto. Y el otro es la flexión de la cabeza, que ya ubicado en este diámetro de la cabeza fetal, el feto realiza cambio de actitud, generando una completa flexión sobre el tórax, y de manera que presenta su menor diámetro a la pelvis, el occipito bregmático. Por ende, al introducirse al canal del parto, la pelvis realiza un movimiento de contranutación, aumentando el diámetro del estrecho superior y disminuyendo el estrecho inferior, como se puede apreciar en la imagen. Luego, el segundo mecanismo es el descenso de la cabeza, que para el descenso de la cabeza fetal, este realiza movimientos de asinclitismo anterior y posterior para poder descender por el canal del parto, en donde primero lo hace el parietal posterior y luego, de forma gradual, lo realiza el parietal anterior. A esto se le llama bajada en campana. En este momento, la pelvis aún sigue en contranutación, favoreciendo que el sacro se vaya hacia atrás y el coxis se acerca a la pubis, el cual desciende ligeramente. Los movimientos de sinclitismo se pueden apreciar abajito. También el tercer mecanismo consiste en la rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros, que a medida que el feto va descendiendo, va a ir rotando hacia el pubis, logrando quedar desde el diámetro suboccipito bregmático al diámetro anteroposterior de la pelvis, quedando en posición occipito púbica, que por medio del movimiento de contranutación, el feto puede ir rotando y adaptándose a los diámetros de la pelvis.
Como cuarto mecanismo de parto está el desprendimiento de la cabeza y el descenso de los hombros, donde a través de un movimiento de hiperflexión de la cabeza fetal, esta permite que salga por la vulva. Junto con esto descienden los hombros en un diámetro de tipo transverso. Esto ocurre mediante el movimiento de nutación, el cual permite que se produzca un retroceso y una elevación del extremo del coxis, separación de los isquiones, y esto permite que aumente el estrecho inferior, lo que favorece el desprendimiento de la cabeza fetal. Como quinto mecanismo está la rotación externa de la cabeza y la rotación interna de los hombros, donde la rotación de los hombros hace que estos queden en un diámetro antero-posterior y la cabeza fetal, que ya está fuera de la vulva, rota externamente hacia el lado por el cual venía descendiendo. En este momento la pelvis sigue con un movimiento de nutación, donde la parte alta del sacro se contornea hacia adelante y por otro lado el coxis se aleja del pubis y asciende ligeramente, lo que favorece esta parte del mecanismo. Y por último está el desprendimiento de los hombros. Este mecanismo es asistido por la persona que atiende el parto, donde se desencaja primero el hombro anterior, que se desliza bajo la horquilla del pubis, y luego se levanta el feto para permitir la salida del hombro posterior, que se desliza por la horquilla vulvar, lo que permite la expulsión completa del feto. En esta parte del mecanismo, debido a que la pelvis ya se encuentra en nutación, el diámetro inferior de la pelvis, como está ampliado, permite que se produzca la expulsión completa del feto, como se observa en las imágenes. Gracias.